Hey bien chicos, bienvenidos chicas a un nuevo video en este que sí vamos a hablar sobre cómo hacemos para que descarguen nuestro propio juego, ¿ok? Quédate para ver unos pequeños tips que tengo por ahí anotados e incluso algunas estadísticas 100% reales de mis aplicaciones. Está raro esto porque tengo que intentar mantenerme derecho sin voltear hacia arriba porque si no se ve todo el reflejo de los lentes y se ve horrible. Últimamente no he subido video tan seguido ni hecho directo porque estoy en temporada de proyectos más que de exámenes. Los exámenes no me preocupan tanto, ¿sabes? Pero los proyectos sí son muy complicados. Estoy viendo a cada rato si me veo bien en la pantalla o no. Vamos a hablar sobre el título de nuestro juego, que es los detalles de la aplicación, ¿ok? En los detalles de la aplicación, nuestra aplicación nos va a requerir un nombre de aplicación, que sería el nombre de nuestro juego. Para el título de nuestro juego, sí, para obtener más descargas, yo recomendaría que fuera un título de 1 a 3 palabras. En esta ocasión, pues yo tengo aquí 3 palabras y un número, pero le puse esto de el juego porque este nombre ya existía y en el caso de poner nombres repetidos con otras aplicaciones en la Play Store, pues pueden sancionarte tu aplicación, no sé por qué, y te la eliminan. Así de loco está la Play Store y es complicado subir algo que se parezca. Pero como le puse el juego, ya es bien diferente, ya por eso. Pero bueno, por lo menos sí es un juego, un minijuego, pero me entienden. El segundo espacio que tenemos aquí sería la descripción breve, que también si se fijan es obligatoria. Nos permite poner una mini descripción hasta 80 caracteres, ¿ok? Dice breve descripción de tu aplicación, los usuarios pueden mostrar la descripción completa. ¿Okay? Prácticamente esto es como el inicio de nuestra descripción y esto es la continuación de nuestra descripción. Realmente yo no les recomiendo que sea demasiado extensa su descripción. Para empezar, aquí arriba, con que pongan unos 60 caracteres, que aquí yo de hecho puse 59 caracteres, yo creo que con eso vamos muy bien. O sea, con eso está re perfecto. ¿Por qué? Porque nos puede dar un buen espacio para expresar lo que vas a encontrar en nuestra aplicación. Intenten no repetirlo como aquí yo lo repito. Bueno, aburrido en casas, creo que es lo único que repito. No, también, esto también lo repito, ok. Intenta no repetirlo porque en el momento en que el usuario muestra la descripción completa, pues ve ambas descripciones, la breve como si fuera el título o lo principal, lo clave de tu descripción, y después ve esto de la descripción completa. En esta descripción completa, gracias a que ya se ve esto, les recomiendo que aquí pongan de 150 a 160 caracteres, que no pongan más de esos caracteres porque si no se hace un poquito aburrido o un poquito largo. La verdad, yo tengo 341 caracteres, pero es porque tengo espacios hacia abajo, o sea, intento que parezca un poquito menos de texto simplemente con hacer ese salto de línea. Lo pueden intentarlo si quieren, pero vaya, yo les recomiendo que sea lo más seguida que se pueda, aunque sí de perdido un salto de línea por lo menos, porque bueno, no queremos que esté todo amontonado, ¿sabes? En nuestro icono, que este es como el icono de mi aplicación, aquí nos vienen los requerimientos para la Play Store. Esto les sirve mucho si van a subir aplicaciones a la Play Store, ¿no? Porque esto es la Play Store. Así se muestra el icono de tu aplicación en la Google Play. No uses insignias ni texto que hagan referencia a la clasificación de la tienda, al precio o las categorías de Google Play como destacado, nuevo u oferta. En este caso no dice destacado, nuevo u oferta, entonces el juego está perfecto. Nos piden un JPG o un JPEG o un PNG, que este es como más para mayor calidad, de 32 bits, de 512 por 512 píxeles hasta 1 MB, ok, yo creo que un icono de 1 MB ya es demasiado, ¿sabes? En el icono, ¿qué pueden poner? Bueno, pueden poner un símbolo o un personaje, ok, con un máximo de, yo diría, 5 colores. Aquí tenemos el color como bronce, el color como medio plateado, son 2, blanco 3, tenemos gris de fondo y negro. Ok, aquí ya están los 5 colores, por eso les digo que eso es un máximo de 5 colores para que no se pierda tanto la imagen, porque sí he visto otros logos que tienen demasiados colores y pues ya no sabes realmente si estás viendo un logo o una animación, es demasiado colorido, ¿no? El óptimo sería 3 colores. 3 colores estaría excelente. Aquí el gris intento disimularlo por este plata. Sí, o sea, lo puse para que no haya tanta diferencia, aunque obviamente sí que la hay. Bueno, y como el texto y el fondo son colores monocromáticos, pues yo dije, bueno, no afectan tanto o tiene un poquito más de armonía por el simple hecho de ser monocromáticos. Te recomiendo que no sea invisible el fondo. De hecho, si subes una imagen con el fondo transparente, creo que te la van a quitar. O sea, creo que ya no la acepta. Dice que no uses insignias.
Tengo entendido que ya no debes de subir con fondos transparentes a la Play Store. Otra cosa es que el icono dentro de tu APK o de tu app, eso ya pues es algo muy distinto, ¿no? Y que sea un fondo simple, o sea, un solo color. ¿Para qué? Para que se vea más bonito este corte, porque si no nos extendemos hasta las orillas y puede que después no nos guste cómo se ve este recorte automático que hace. En gráfico de funciones, que gráfico de funciones, pues esto ayuda a promocionar tu aplicación en otros sitios de la Google Play. Evita poner texto en los bordes y coloca los elementos importantes en el centro para que la imagen no se vea cortada. Ok, esta imagen también se va a cortar en ciertos momentos, al igual que nuestro icono. Aquí tenemos los requisitos. Este no debe ser transparente en ningún momento, ¿ok? Este debe ser de 24 bits. Digo, realmente lo de los bits les puede dar igual, pero con que cumpla el peso y esto de aquí de los píxeles, ya con eso la hacen. A los bits realmente nunca les he tomado importancia, aunque lo pueden hacer si así lo desean. Esta imagen, bueno, yo les recomiendo que sea como un poquito llamativa. Aquí realmente nada más están gigantes. 5 pesos el juego, el nombre del juego, el icono, o sea, prácticamente la moneda, que es como el personaje. Aquí podrían poner el personaje. Y pues disponible en Google Play. Esto está súper mal. Bueno, porque ya está dentro de Google Play, pero esta yo la puedo usar para publicarla en redes sociales. Por ejemplo, si alguien comparte mi aplicación en un grupo de Facebook o algo así, va a aparecer esta portada de aquí. Puede que aparezca cortada, pero va a aparecer disponible en Google Play. Normalmente aparece como nada más el cuadrado central, no sé, nada más el cuadro central, no sé por qué pasa eso, pero así pasa. Capturas de pantalla. Aquí tenemos 5 capturas de pantalla. Aquí abajo también tenemos los requisitos por si quieren leerlos. Si no los alcanzan a leer, una disculpa, como quieran intentar hacerles un poquito de zoom. Puedes poner hasta 8 capturas. Les recomiendo que sean llamativas. También pueden hacerlas con un poquito más de arte acá, que sean súper chulas, bonitas. Pero yo realmente las pongo así, inmediatamente nada más saco captura para que alguien descargue el juego y vea que está descargando, ¿ok? Porque hay mucha gente que te pone las capturas súper bonitas y resulta que el juego es más pata de lo que te está poniendo. Entonces, pero eso ya es de cada quien, ¿verdad? Si quieres hacer clickbait, hazlo como quieras. Les recomiendo poner 3 tipos de estilos para su capturas. ¿A qué me refiero con estilos? Me refiero a qué poner en ellas. Pueden poner el menú, en este caso esto es el menú, yo sé que no parece un menú, pero para mí es un menú, así que todo chido. Y poner el final del juego, ¿sí? O sea, poner unas 4 capturas, como el que vayas, como el que poniendo el fin del juego, o sea, que sea como un tipo spoiler. Eso ya tú lo decides dependiendo cómo sea el juego que tengas. También puedes poner otro que sería el menú, luego medio juego, que sería esto, y créditos, que por ahí pongas en otra imagen los créditos. Obviamente esto de el final del juego, perdón, el medio juego, puedes poner unas 2 capturas para que sean un total de 4. ¿Por qué me estoy enfocando en que sean 4 y no 8 como deberían de ser? Bueno, porque también puedes subir otras capturas que vendrán a ser para tablets de 7 pulgadas y tablets de 10 pulgadas. Y estas otras capturas se van a ir acumulando cuando alguien esté viendo todas las capturas. Se van a mostrar todas las capturas. Entonces, si tú pones 8 capturas de cada una, serían 24 capturas para una sola persona. Es algo que realmente no va a haber. Es como, pues, qué rollo, ¿no? Pero si nada más te enfocas en captura para los teléfonos, está ideal de 4 capturas. Y el tercer estilo que les puedo recomendar es el arte propio, poner como les digo, algo más bonito, algo photoshopeado, que esté inclinado, que esté un celular y que se vea ahí el celular, o sea, como que alguien más lo está jugando. Eso ya sería que ustedes le muevan un poco más al Photoshop o Photopea, dependiendo de lo que quieran. Si quieren un mini tutorial de cómo usar Photopea, me lo pueden dejar en los comentarios. Digo, no pasa nada, ¿sabes? Yo aquí vamos a empezar a hacer un poquito más didácticos en este canal. Diseño atractivo, eso es a lo que me refería con hacerlo en Photoshop y esas cosas. El arte propio es más como, vaya, sí, como un diseño atractivo del arte propio. O sea, tu personaje, en vez del menú, poner como tu personaje acá súper chulo diciendo descarga el juego o algo así. Y después poner un poco de diseño atractivo, diseño chulo. Realmente no sé qué se le puede poner, pero ya les dije que alguien jugando con el celular, o sea, que se vea que está jugando tu juego, por favor, o un celular así medio inclinado, con el juego ahí en medio. Ya es ustedes que le muevan un poquito más. Ustedes deben ser los creativos, no yo. Yo para lo mío, ustedes para lo suyo. Esa es la idea de todos. ¿Qué les recomiendo para tener más descargas? Bueno, aparte de eso pueden poner un video aquí. Escribo una URL de YouTube
para añadir un video. Si incluyes un video en posición horizontal donde se muestra la experiencia de juego, es más probable que se promocione tu juego en Google Play. El video debe ser público o estar oculto y los anuncios deben estar inhabilitados. Ok, no puedes estar monetizando con este video porque si no, pues te mandan para tu casa y quitan el video o quitan simplemente la aplicación. Y si te suspenden la aplicación, tú no viste este video, aquí no pasó nada, ¿ok? Yo no tengo la culpa de eso. El último punto que te puedo decir para que tu aplicación pues tenga más descargas o que aparezca en los primeros resultados y eso provoque más descargas, lamentablemente así es, crack, es recomendarlo con familiares y amigos tu juego, así de sencillo y para toda la familia. Deben de calificarte con 5 estrellas. Yo sé que puedes decir, oye, pero y si no le gusta el juego y no me quiere calificar con 5 estrellas, tú dile, carnal o jefecita, papá, jefe, mamá, abuela, hermano, hermana, diles, por favor, descarguen mi juego, duren con el juego en su celular como unos 3 días. Y bueno, el segundo día o el primer día, yo creo que el segundo día, califíquenlo con 5 estrellas y ya en una semana ya lo pueden desinstalar, ¿sí? De preferencia que no lo hagan, ¿verdad? Porque también te afecta. Eso ya podemos hablar en otro video. Si quieren que hablemos sobre otro tipo de métricas que yo realmente, de Google Play sé mucho hasta ahorita, o sea, sobre aplicaciones. Créanme, ya sé muchas cosas que no deben de hacer porque ya me quitaron una cuenta, entonces todo bien, todo correcto. Te clasifican con 5 estrellas, pero que en los comentarios te pongan opiniones sinceras, ¿sí? Que también te escriben una reseña porque eso te da más interacción. A Google le encantan los comentarios, por eso le estoy diciendo, pongan sus comentarios aquí abajo. Así de sencillo, crack. O sea, si ustedes ponen sus comentarios aquí abajo, podemos llegar a más gente, mucho más sencillo para todos. Así nos ayudamos. Digo, es lo que yo intento hacer últimamente. Y que en esos comentarios, en esas reseñas de aplicaciones, pongan sus opiniones sinceras. Oye, no me gustó esto. O si es algún familiar que te la pueda decir por privado, dile que de preferencia también lo ponga en la Play Store. Ahí una reseñita que diga, no me gustó esto, pero 5 estrellas porque creo que puedes mejorar. O sea, realmente ayudan mucho las reseñas, ayudan mucho los comentarios. Así que si tú estás con una intriga, una duda ahí que no te he resuelto en este video, puedes comentarla aquí abajito. Iba a decir que la descripción, les había dicho que eran de 150 a 160 caracteres, que son entre 17 y 25 palabras, más menos. En base al español, ya saben que hay muchas palabras de 2 letras, pero bueno, más menos ahí pueden ir combinando unas cuantas letras. Espero que este video, que soy español o qué. Un saludo para mis amigos españoles. Espero que este video les haya funcionado. Realmente, bueno, probablemente también ni siquiera lo prueban. Pruébenlo, seguramente les va a funcionar. No pongan títulos súper largos, que eso déjalo para YouTube. Realmente, o sea, en los juegos no porque tu título sea largo o de etiqueta de cola larga quiere decir que alguien lo vaya a descargar, ¿ok? Recuerden descripciones de 150 a 160 caracteres o de 17 a 25 palabras. Capturas. Pues si vas a poner los 3 tipos de capturas, menú y final del juego, menú, medio juego y créditos, o arte propio y diseño atractivo, ¿ok? Bueno, ya pueden combinarlos ustedes, eso ya es creatividad de ustedes. Familiares y amigos, a los amigos también díganles, oye, pónmelo ahí en reseña, por favor, dime, este juego me enseñó a sumar y voy en tercero de universidad, no lo sé, o sea, ¿sabes? Cualquier cosa, aunque sea graciosa, a mí me ayudaron mucho haciendo eso y realmente las métricas de mis aplicaciones van bien, ¿ok? ¿Gustan que haga un tutorial con otro tipo de métricas? Bueno, lo podemos ver. En este video no enseñé métricas, pero seguramente en otros videos lo haré. Y opiniones 100% sinceras. Y recuerden que los iconos son como lo atractivo, son como las miniaturas en YouTube. Recuerden hacerlas simples, no sean transparentes. Bueno, o sea, ustedes sí, pero que no las hagan transparentes. ¿Por qué? Porque puede que se las quiten. Lean la documentación, realmente les sirve mucho. Yo sé que a veces es muy aburrido leer, pero leer les abre la mente y abrirte la mente es crecer en este mundo donde los locos somos pocos. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. ¡Adiós! Quiero traer un nuevo tipo de video, como una serie de videos probando sus juegos. Sí, así que me los pueden mandar. O sea, va a estar increíble esto, crack. Voy a meterle ahí. Ya va a ser un poquito más... Va a ser un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, pero va a estar chulo, va a estar chulo.